Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisbeth Carolina Alcaraz Flores. El día de hoy les presentaré una exposición de cómo contar un cuento. La materia es Habilidades para la comunicación del grupo 10X34 de la unidad 3. Sin más por el momento, comenzamos. Bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos aquí para adentrarnos en el maravilloso mundo de los cuentos y descubrir juntos el arte de contarlos. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que un cuento sea realmente cautivador? ¿Qué es lo que nos transporta a mundos imaginarios y nos hace vivir aventuras sin movernos de nuestro asiento? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar el día de hoy. Contar cuentos es una práctica ancestral que ha existido desde tiempos inmemorables, desde las tribus antiguas hasta las sociedades modernas. Los cuentos han sido transmitidos de generación en generación a través de ellos. Hemos aprendido valiosas lecciones, experimentado emociones intensas y nos hemos conectado con otras personas. Pero, ¿qué implica contar un cuento? No se trata solo de leer palabras de un libro en voz alta. Contar un cuento implica dar vida a las palabras, crear imágenes mentales en la mente de los oyentes y despertar su imaginación. Es una forma de arte que nos permite transportarnos a lugares lejanos, conocer personajes fascinantes y sumergirnos en la trama de las emociones. Durante esta exposición exploraremos las técnicas y las habilidades necesarias para contar los cuentos de manera efectiva. Aprenderemos sobre la importancia de la entonación, el ritmo y la expresión facial. Descubriremos cómo utilizar el lenguaje para crear imágenes vívidas y despertar la curiosidad de la audiencia. Además, tomaremos como ejemplo un cuento clásico. Así que los invito a todos a abrir sus mentes, dejar volar la imaginación mientras exploramos juntos el maravilloso arte de contar cuentos. Prepárense para sumergirse en el mundo lleno de magia, emociones, aprendizaje. Comencemos esta aventura juntos. Los elementos de la narración. Los elementos de la narración es la entonación, el ritmo y la expresión facial. Como punto número 1 está la entonación. La entonación se refiere a la variación en el tono y la inflexión de la voz mientras se narra. Puede utilizarse para descartar palabras, frases importantes, crear suspenso, transmitir emociones o representar diferentes personajes en la historia. Al moderar la entonación puedes transmitir alegría, tristeza, miedo, sorpresa o cualquier otra emoción que sea realmente relevante para la historia. El ritmo se refiere a la velocidad y cadencia con la que se cuentan los eventos. Un ritmo adecuado puede mantener el interés del público y crear tensión o emoción en los momentos adecuados. Puedes acelerar el ritmo para transmitir acción o suspenso, o ralentizarlo para enfatizar detalles importantes o crear ambientes más relajados. La expresión facial es una herramienta poderosa para contemplar la narración. Tu rostro puede transmitir emociones adicionales y ayudar a que los oyentes se conecten más profundamente con la historia. Utiliza expresiones faciales adecuadas para representar las emociones de los personajes o para saltar momentos clave. Las siguientes son las técnicas de la narración. El narrador. ¿Cuáles son los tipos de narrador? El narrador protagonista, su punto de vista es completamente subjetivo, pues cuenta su historia. El narrador omnisciente es aquel narrador que conoce todos los detalles sobre los personajes y sus acciones. El narrador cuasi-omnisciente es ajeno a la historia, por tanto la cuenta desde el punto de vista de uno de los personajes. El narrador testigo puede formar parte o no de la trama, pero si lo hace es como un personaje secundario. El siguiente sería las historias. ¿Cuáles son los tipos de historias? Las historias paralelas es cuando el autor decide contar las historias de los demás de un personaje, las cuales transcurren en un espacio de tiempo similar pero de manera independiente. Los vasos comunicantes varían las historias que influyen en una de la otra. Las cajas chinas, una historia elaborada a partir de más historias contenidas unas en otras. El iceberg es el relato en el que aparecen reflejadas solamente una parte
de lo que realmente constituye la historia. El dato escondido es la obra que se desenvuelve sin que aparezca un dato clave que se desenvela en un momento determinado. Los diálogos. ¿Cuáles son los tipos de diálogos? El diálogo del estilo directo. Aparecen reflejadas las palabras textuales de los personajes. Los diálogos de estilo indirecto. El narrador resume las palabras de los personajes. Si no hay diálogo, el narrador puede optar por un monólogo interior. Es el discurso que se produce únicamente en la mente del personaje. Soliloquio. Es el personaje cuando el personaje conversa en voz alta consigo mismo. El tiempo narrativo. El flashback, una vuelta a un momento determinado del pasado durante la narración de una manera repentina. In medias res es el relato que comienza a la mitad de la historia, normalmente en un momento clave. El trasloque. Se producen constantemente saltos de tiempo sin ningún orden. Y a continuación les voy a contar un cuento como ejemplo, que es el de los 3 cochinitos. Había una vez 3 hermanos que vivían con su mamá. En un momento determinado, cuando ya eran mayores, su mamá les indicó a los 3 hermanos que ya era tiempo de que ellos vivieran en su propia casa. Y los hermanos hicieron sus maletas y se adentraron en el bosque. Cuando de repente el lobo los pudo observar, pero iba solamente detrás de ellos. Los cochinitos nunca se dieron cuenta que el lobo estaba detrás de ellos. Uno de los cochinitos construyó su casa de paja, el otro la construyó de madera y el último la construyó de ladrillo. El hermano mayor le indicó a los otros hermanos que construyeran sus casas de ladrillo, que no le hicieran con materiales tan débiles. Pero a los hermanos más pequeños no les importó. Ellos querían divertirse y jugar y terminar rápido de construir su casa. En un momento determinado, cuando el lobo vio que los cochinitos estaban indefensos, empezó a acercarse hacia ellos, y uno de los hermanos, el que había construido su casa de paja, se dio cuenta y corrió hacia su casa. Entonces el lobo tocó la puerta y el cochinito se asomó por la rendija y le dijo: «Vete de aquí, lobo, no te abriré la puerta». En ese momento el lobo gritó: «Soplaré y soplaré y tu casa derribaré». Y la paja salió volando. Cuando el cochinito se dio cuenta que ya no tenía casa, corrió inmediatamente a la casa del hermano que había construido de madera. El lobo salió detrás de él, pero logró entrar. Entonces el lobo volvió a tocar nuevamente la puerta. «Vete de aquí, lobo, no te abriremos la puerta», gritaron los 2 hermanos. En ese momento el lobo gritó: «Soplaré y soplaré y tu casa derribaré». Y la casa de madera salió volando. Cuando los hermanos se dieron cuenta que la casa estaba destruida, corrieron inmediatamente a la casa del hermano que había construido su casa de ladrillo y lograron entrar. Y el lobo nuevamente volvió a tocar la puerta. «Vete de aquí, lobo, no te abriremos la puerta». Entonces el lobo nuevamente: «Soplaré y soplaré y tu casa derribaré». Pero no pasó nada. Cuando el lobo se dio cuenta que no pasó nada, volvió a gritar: «Soplaré y soplaré y tu casa derribaré». Y nuevamente no volvió a pasar nada. En ese momento el lobo pudo observar que en el techo de la casa existía una chimenea y logró subir hasta el techo. Cuando los 3 cochinitos se dieron cuenta que el lobo estaba arriba de la casa, rápidamente colocaron una olla hirviendo de agua. Cuando el lobo logró caer, se quemó y brincó y salió de un salto por la chimenea. Y nunca más volvieron a ver al lobo. Los cochinitos
Para poder festejar empezaron a tocar sus instrumentos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este es un claro ejemplo de un cuento clásico. Ahora comenzaré con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las técnicas de narración? ¿Sí? Ok, son correctas. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Ok, sí, está correcto. Como conclusión, los cuentos son una forma poderosa de comunicación que nos permiten contar historias, transmitir emociones y conectar con los demás de una manera única. A través de los cuentos podemos transportar a los lectores a otro mundo, hacerles vivir la experiencia extraordinaria y despertar su imaginación. Muchas gracias.